Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy día tenemos otro de nuestras transmisiones en vivo de WavesTech. Hoy día vamos a estar conversando con la licenciada Mara Caballero. Ella es de Buenos Aires, Argentina. Vive en Capital Federal. Y vamos a esperar un poquito que se unan algunas personas más. Hola a todos, ¿cómo están? Por mientras, si nos van contando desde dónde se conectan. Eh, Hoy día tenemos una conversación con Mara Caballero. Como les contaba, ella es licenciada en kinesiología y se dedica principalmente a piso pélvico. Eh, y ella es de la zona de Capital Federal de Buenos Aires y es docente del equipo, es del equipo docente de RPG Latam, que es una organización que por eso ahí se unió Mara eh, como piso pélvico global. Ella es docente de RPG, que es una organización que se dedica, digamos, a la educación o la reeducación postural. Eh, Así que ahí vamos a estar conversando con Mara acerca de sus distintas actividades. Eh, Mara, no sé si estás por ahí, digamos, tienes que solicitar transmitir en conjunto para que podamos darte acceso a la transmisión en vivo. Ahí está, perfecto. Bueno, por mientras que nos cuentan desde dónde se están conectando, eh, para saber, digamos, cuál es el alcance que estamos teniendo y saber a qué lugares, digamos, eh, nos conocen, en qué lugares han estado ocupando nuestra tecnología, etcétera. Hola, Hola, Hachi, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Ay, no te escucho. ¿No, A no me ver, escuchas? A ver. Por ahí no sé si ¿qué está los pasando? que nos sí, algo raro. Los que nos están viendo me escuchan. Eh, de las personas que están conectadas me escuchan. Ahí cuéntenos para saber. Mientras Mara ve también su. Hola, ¿vos me escuchás a mí? Sí, yo, pero parece que hay un problema conmigo. A ver, no sé si. Me dice que al menos a mí me escuchan bien. Y a ti también, bueno. eh, Tú, pero Mm, pero Mara. yo no te puedo escuchar. Voy a salir mm, y te vuelvo a enviar la solicitud, ¿sí? de acuerdo, súper. Vamos a ir a resolver estos mínimos problemas técnicos que siempre nos acompañan. Así que por mientras, sí, ellos también ahí nos escuchan por todos lados. Y si nos cuentan también desde dónde se están conectando, eh, es súper valioso para nosotros saber, acá viene, hasta qué lugares estamos alcanzando y también a qué se dedican. Es probable que no solamente estén dedicados a lo que es piso pélvico. Por ahí, a ver, ¿me escuchas, Hola. Mara? Ahora sí, Ya, saqué perfecto. los auriculares y bueno. Y si Ah, te los escucho, audífonos, sí, eso te iba a decir. sí, por ahí si se escucha un poco el ruido ambiente, bueno. Ah, ya, Bienvenido. perfecto. Y tú me escuchas bien a mí, ¿cierto? Sí, 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 te escucho bien, te escucho bien. Perfecto. Bueno, qué bueno, qué gusto que nos encontramos por acá, Mara. Sí, la Creo verdad que que sí. no habíamos tenido oportunidad o sea, habíamos conversado y todo previamente, pero no habíamos tenido oportunidad de transmitir en vivo, etcétera. Ujú, sí, no habíamos hecho ninguno nosotros dos. El año pasado habíamos hecho alguno con Claudia Orellana y bueno, también con Ale para WaveTech, pero bueno, no habíamos coincidido nosotros. De acuerdo.
Sí, así que bueno, por fin nos pudimos encontrar. Dice acá Cecil Sin Fronteras, hice 10 sesiones de suelo pélvico y fueron mi salvación. No sé si, Bueno, que bien. no sé si ha sido tu paciente, pero qué bueno, Cecil, que te fue súper bien. Sí, lo de suelo pélvico es terrible ya en los pacientes. La Eh, verdad. Oye, bueno, estamos viendo acá, las personas, yo creo probablemente tenés muchos más seguidores tú o te conoce mucha más gente tú que, que a nosotros. No sé, pero Mara es licenciada en suelo pélvico, en kinesiología, perdón, y te has dedicado y te has especializado en suelo pélvico. Y estaba comentando yo que eres también docente del equipo de RPG, que está como organización que se dedica al tema de reeducación postural. Ujú. Eh, Sí, es el sí, posgrado de Reeducación Postural Global que se da en Latinoamérica. ah, perfecto. Y cuéntanos un poquito más de eso, que yo no sabía mucho de RPG, etcétera, en qué consiste, qué hacen, qué tipo de actividades, qué es la reeducación postural global. Ujú. Bien, o sea, es una técnica, digamos, es un método más que una técnica que como su nombre lo dice, aborda al paciente desde en un ida y vuelta, desde una individualidad a una globalidad, eh, intentando como su principio básico con una puesta en tensión de las estructuras para poder lograr reequilibrar. ¿Sí? Usa diferentes tipos de posturas, de posiciones en las cuales vamos trabajando las situaciones de conflicto, ¿sí? Físicas en relación a las compensaciones que puedan aparecer en el resto del cuerpo y demás, pero con una puesta en tensión global para que no, digamos, se nos escapen esas compensaciones por algunas ramas sin que las podamos abordar. Suena súper bueno y, o sea, por lo que logro entender, es mucho más que, o sea, esto no es solamente piso pélvico o suelo pélvico, sino que es todo el organismo. O sea, me imagino cualquier No, en persona realidad, o sea, que... en realidad mi enganche, ay, creo que estuvimos ahí con un poquito de delay. Perdón, porque es como que se me actualizó y después es como que te pisé. En realidad mi enganche es más que nada o sea, por la relación que tiene la postura con el piso pélvico, ¿no? Con esto de las posiciones hiperpresivas, de las posiciones de la pelvis, lumbar y pelvis, cómo influyen e impactan en las estructuras y en el funcionamiento del piso pélvico y bueno, digamos que mi enganche es por ahí. Inicialmente, hace muchos años, yo comencé con lo postural, ya desde hace unos 13, 14 años, hace mucho, eh, y, y bueno, y más adelante empecé a formarme en la parte del área pélvica y bueno, y su interrelación, porque lógicamente que vamos a tener impactos si nuestra postura no está como deberíamos o como es esperable o como se pueden mover nuestras estructuras, nuestras articulaciones, van a tener impactos sobre la posición de los órganos pélvicos, en el caso hablando de lo pélvico, ¿no? Porque tiene también sobre cualquier otro tipo de órgano, porque es justamente sobre donde están insertos los elementos de sostén, ¿no? Si llevamos por ahí un poco charlando en la parte pélvica, sabemos que, o sea, todo lo que nosotros llamamos piso pélvico es lo que cierra en nuestra parte inferior de la pelvis, ¿sí? Todo el conjunto de estructuras del sistema de sostén, de ligamentos, fascias, músculos, diferentes tejidos que lo cierran por debajo de la pelvis. Y no va a ser lo mismo si yo tengo una pelvis en anteversión, en retroversión, las presiones que se van a ejercer no van a ser las mismas. Entonces, bueno, necesitamos, más allá de trabajar lo local,
¿sí? Necesitamos trabajar en todo el complejo y en toda esa estructura. Sí. Bueno, y yo creo que también pasa mucho, realmente en estos tiempos, digamos, que cosas como el sedentarismo o el tema de la obesidad, uno piensa también que solamente, como bien decías tú, el tema de solamente piso pélvico, pero imagínate que el pobre piso pélvico tiene que aguantar toda la masa Claro, abdominal es que hay. el del fondo, no es el de abajo y es el que tiene que bancarla, digamos, a Sí, toda la presión que viene desde arriba. Y entonces de repente, si a lo mejor no está recibiendo la presión o sea, porque está preparado el piso pélvico para recibir, amortiguar y recibir presión, pero no de cualquier forma, ¿no? Entonces, si a lo mejor yo tengo una pelvis más hacia un lado, más hacia el otro, o sea, muy, digamos, como encajada en tal posición, las presiones pueden estar a lo mejor derivándose mucho a la parte posterior y yo tener mucha más sintomatología, a lo mejor anorrectal, con dolor por ejemplo, dolor en la zona anal, imposibilidad de poder defecar correctamente o tener una defecación con la cual yo me sienta cómodo y satisfecho, o sea, que no sea como obstruida y que se vaya cortando. Entonces, bueno, nada, dependiendo también la postura, vamos a tener diferentes incidencias de posibles desórdenes, digamos, de la parte pélvica. y que bueno, como la idea también de globalidad también, digamos, se sugiere también que esto no solamente tiene que ver con suelo pélvico mismo y también con todo el resto del organismo, pero que tampoco solamente tiene que ver con el suelo pélvico, con los dolores propios del suelo pélvico, sino que afecta a todas las dimensiones de la vida de la persona. Claro, sí, totalmente, porque, o sea, también, o sea, justamente esta área que es la pélvica es justo bien central, ¿no? Es bien central, o sea, tenemos conexiones hacia arriba y tenemos conexiones hacia abajo, hacia los miembros inferiores, tenemos musculatura de los miembros inferiores que está completamente en relación con nuestra pelvis, ¿sí? Entonces, es justo, o sea, es justo un nexo y trabajarlo, o sea, y trabajarlo en globalidad y en relación al resto del cuerpo, va a ser, digamos, más que nada la garantía de que el trabajo pueda tener su éxito. Porque como todo, o sea, si no lo trabajamos en el contexto, nos vamos, digamos, como que nos estamos quedando como muy cortos o muy flacos en el trabajo. Un pequeño paréntesis, bueno, las personas que están conectadas, acá estamos con Mara Caballero hablando de distintas cosas de suelo pélvico, de rehabilitación, etcétera. Están todos invitados a preguntar cosas, de ahí entre medio nos dejan alguna pregunta en el chat y pues con Mara la podemos ir comentando yo. Mara, obviamente, la voy comentando. No, Yo, vamos a ir charlando entre los dos. sí, Bueno, vos también. nuestro programa, Yo te voy a presentar yo te voy a presentar a vos ahora. sí, Él es Hashim Mansur, es de Chile, es un médico fisiatra chileno, que, bueno, es el creador. ¿Eh? soy neurólogo. Ah, neurólogo, perdón. Eh, que es el creador de el biofeedback electromiográfico MG1. Entre otras Súper, muchas cosas, gracias por la. seguramente. Sí, hay varios proyectos en los que estoy trabajando ahora, sí, estoy un poquito, muchas cosas, pero ya vienen hartas cosas bien entretenidas, digamos, para implementar lo que estamos haciendo. Oye, Eso, y sí, tenemos hartas cosas más, tenemos hartos dispositivos de telerehabilitación que vamos a empezar al cual estoy trabajando en otra versión del MG1 que va a tener muchas ventajas por sobre el que lo tiene ahora, que no va a requerir batería, se conecta directamente al puerto USB. eh, Nos saltamos un montón de problemas o de dificultades que tenemos, digamos, entonces ir adaptando a las nuevas tecnologías, estamos desarrollando unas cuestiones como una pollera inteligente, así que una cantidad de trabajo y cosas que estamos haciendo que es para volverse loco, pero es súper entretenido. bueno, Oye,
proyectos van teniendo sus buenos resultados. Sí, sí. Así que todo es lento y requiere mucho trabajo, pero vas resultando todas las cosas. Así que prontamente van a escuchar de otras cosas que vamos a hacer. Tenemos un electrodomógrafo que viene, yo creo que dentro de este año va a estar listo un EMG multicanal que funciona Ujú. por vía inalámbrica. Así que vamos a tener ahí también varios canales de registro, que es algo que también nos han pedido mucho. Y ahí, como te digo, así es una locura todo lo que estamos haciendo ahora. Bien, Mucho, bien mucho, mucho entretenido. trabajo. Bueno, en Mucho buena hora, porque la verdad que, digamos, yo lo que pude probar del equipamiento, la verdad que es muy bueno, así que si se va mejorando sobre esto, calculo que va a ser, la verdad que mucho, mucho, mucho mejor. Oye, Mara, cuéntanos un poco como de tus actividades. ¿Qué ves adultos, ves niños, ves lo que llegue, digamos? ¿Cuáles te llegan más mujeres, más hombres, probablemente más mujeres? ¿Qué tipo de patología o de problemáticas son las más frecuentes? ¿Cómo es tu consulta? Cuéntanos también de las clases que haces. Eso. Bien. Bueno, yo en principio, o sea, no atiendo niños, solo atiendo desde adolescentes un poquito más grandes ya hacia adultos, hasta la más grande que he atendido tenía 92 años, tengo ese registro. Eh, o sea, en su mayoría veo mujeres, pero porque llegan menos varones en general a la consulta, ¿sí? Esa es una realidad. Eh, pero bueno, en su mayoría veo mujeres. Eh, Últimamente, o sea, en el último tiempo están llegando muchos pacientes con, como te decía recién, desórdenes más del triángulo posterior, de mucho en el orden de la defecación, de la constipación, viene mucho de la mano con todos los desórdenes digestivos, ¿sí? En este último tiempo la consulta está bastante, bastante cargada, digamos, de desórdenes digestivos que tienen sus consecuencias en la parte perineal, como decía antes, en cuestión defecatoria, en cuestión sensación de tenesmo rectal, o sea, sensación de tener como ocupación constantemente. Esa es digamos, una rama que se está presentando mucho en la consulta ahora. Y también todo lo que son los desórdenes de índole sexual en la mujer, que de repente por ahí se está como hablando mucho más en el último tiempo. Antes por ahí no se expresaban tanto las disconformidades, digamos, sexuales más desde de la mujer, sino que por ahí siempre cuando se hablaba de disfunción sexual digamos, como que se admitía que era más del varón y no de la mujer. Y bueno, y hay muchos desórdenes de índole sexual que tienen impacto, lógicamente, sobre la musculatura y sobre el accionar del piso pélvico. Entonces, también está llegando mucho, por suerte, por suerte, se está difundiendo bastante toda esa área y muchas, digamos, mujeres están encontrando su apoyo y sus soluciones en nuestra área. Perfecto. Oye, y trabajas, digamos, en la aproximación, me imagino, eh, debe ser una aproximación como súper integral, o sea, probablemente no solamente cosas de piso pélvico, sino que, y obviamente la terapia que hace probablemente mucho más que piso pélvico y de tener muchas cosas de terapia de manejo y de fortalecimiento de la musculatura lumbar, abdominal, de haber cosas de nutrición, cambio de estilos de vida, ingesta de agua, Ujú. psicólogo, trabajas con Sí, un equipo sí, de por supuesto que sí.
también yo creo que es algo que por suerte, o sea, dentro de todas las cosas que fuimos pasando en la pandemia, nos acercó mucho a trabajar en equipo, mucho más que antes. Las conexiones de las redes nos hizo trabajar mucho, mucho más en equipo, conocernos más con muchos profesionales y eso impacta en la calidad del trabajo para con el paciente, ¿no? Porque se ampliaron mucho más los equipos de trabajo, el trabajo interdisciplinario, el decir, bueno, o sea, estoy detectando esto, estoy viendo esto, tengo el profesional indicado para poder derivarlo y que podamos trabajar en equipo y, y bueno, sí, desde nutrición, desde gastro, proctología, ginecología, ni hablar, urología, son todas especialidades, psicología también, mucho apoyo desde la psicología. Así que, o sea, fuimos ampliando nuestros equipos y el trabajo interdisciplinario, o sea, realmente impactó sobre la calidad de los tratamientos de los pacientes, del abordaje. Oye, Mara, y bueno, ya justo que hablaste del tema de la pandemia, el tema álgido de la pandemia, ¿cómo fue Ujú. el contagio o la capacidad de intervenir durante la pandemia? ¿Qué fueron, cómo se adaptaron? ¿Cuáles fueron las cosas que pudieron hacer? Obviamente la cosa de disminuir la presencialidad, Ujú. el tener con el paciente de haberse visto bien afectada y qué estrategias utilizaron ustedes como para poder llegar a sus pacientes, dado la falta de presencialidad. Ujú. Sí, o sea, no fue fácil, nos tuvimos que reinventar como todos. Eh, y bueno, o sea, fuimos atendiendo, o sea, de forma virtual. Fuimos buscando la forma de que los pacientes logren hacer autoevaluaciones, o sea, lógicamente que no era lo ideal, o sea, no va a reemplazar, en mi caso, no va a reemplazar al 100% una consulta presencial, pero era lo que podíamos hacer en ese momento y también nos sorprendimos mucho de cómo hasta dónde podía llegar la atención virtual, ¿no? La telerehabilitación. Creo que todas porque de un momento para el otro nos tuvimos que volcar a eso, no teníamos experiencia por lo menos, o sea, muy en lo nuestro, que es muy del kinesiólogo, es muy de tocar, muy de palpar, muy de ver ahí in situ. Entonces, o sea, y más del kinesiólogo y del kinesiólogo pélvico. O sea, un poco complejo, pero logramos resultados muy buenos también con la virtualidad, ¿no? Nada, generamos por ahí protocolos en los cuales los pacientes se podían autoevaluar, podían tratar de sentir, tener, bueno, hablando del feedback, de poder tener un feedback, un autofeedback de sus actividades, de cómo hacerlo. Fue todo un trabajo que se fue formando durante el tiempo de la pandemia rápidamente, pero creo que tuvo muy buenos resultados, la verdad que sí. Y bueno, mira, antes de, pues yo tengo varias preguntas, pero acá hay una pregunta de Emikami8 que dice, A ver. hola, tuve una y mi consulta es si es necesario hacer un tratamiento o ejercicio de suelo pélvico, o por otro lado, si es que no estoy teniendo sintomatología negativa a nivel intestinal o vejiga, no necesito hacer ejercicio de suelo pélvico. Esta pregunta el ICAM. Ok. Siempre lo ideal es hacer una consulta de evaluación, ¿no? Una histerectomía es cuando se retira, bueno, hay que ver, depende de qué tipo de histerectomía es, pero se retira el útero, parte del útero, los ovarios, o sea, depende cuál sea. Y tenemos que entender o sea, que es un acto quirúrgico primero y en la cual se retira
un órgano, una parte de un órgano, o sea, y eso se tiene que reacomodar, ¿sí? Y en esa cuestión de reacomodarse, las estructuras también se mueven, se reequilibran, ¿sí? Y necesitamos volver a darle cierto soporte. ¿Para qué? Para que si hoy no tenés ningún tipo de sintomatología, en un futuro, como o sea, este soporte no se vaya a vencer, hablando en palabras simples, ¿no? No se vaya a vencer y nos genere sintomatología en un futuro. O porque quizás a lo mejor yo también puedo tener, hablando de lo que decíamos antes, nuestra postura, tener una postura que sea como hiperpresiva, que esté como empujando hacia abajo, ¿sí? Constantemente, y si nosotros tenemos una cirugía, un órgano o parte de un órgano que se retiró, que necesita volver a acomodarse y todavía tengo una presión que está viniendo desde arriba, y a lo mejor puede que tampoco yo tenga demasiada idea de cómo se contrae correctamente bien esta zona perineal, como para a lo mejor trabajar en lo preventivo de lo cotidiano, en decir cómo hago cuando tengo que hacer un estornudo, cuando tengo que levantar algún peso, algún esfuerzo, cuando tengo que toser, ¿sí? Y manejar esas presiones, ¿sí? Puede que en un futuro yo pueda llegar a tener debilidades, desequilibrios y pueda llegar a generar sintomatología, ¿sí? Entonces, es algo que por ahí nosotros no estamos, no sé por ahí en Chile, pero a nosotros nos cuesta trabajar bastante en la prevención, Yo ¿sí? O sea, no creo que tenemos un sistema de salud, digamos, que se vaya como que trabaje sobre la prevención. Y en realidad yo en la cuestión de cirugías siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay una cirugía de rodilla, cuando hay una cirugía de un hombro, de un codo, de no sé, de cuando se corta un tendón, un músculo, ¿sí? O sea, se hace siempre rehabilitación, ¿no? Y digo, ¿por qué no hacer rehabilitación cuando tenemos una cirugía en la zona pélvica, ¿sí? Que depende cuál sea el tipo de cirugía, vamos a tener un montón de cortes hasta llegar al órgano sobre el cual se trabaja, tenemos muchas cirugías internas, vamos a tener tensiones y demás. Entonces, o sea, es lo mismo que en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo menos deben ser evaluadas las cicatrices, evaluadas cómo están las tensiones internamente, para poder, si no necesitas ningún tipo de rehabilitación, por lo menos darte pautas para cómo manejarte en tu vida diaria y que en un futuro prevenir, o sea, desórdenes futuros. bueno, y en el tema en relación a la idea de, obviamente, de prevención, yo creo que hay cosas que son transversales, digamos, a la salud y que hoy por hoy juegan un rol negativo, o sea, son factores de riesgo probablemente para muchas enfermedades, incluidas cosas como suelo pélvico y ahí probablemente cosas como sedentarismo, obesidad, tal vez comer pocos vegetales, favorecen, o sea, probablemente son generadoras o facilitan también no solamente todas las cosas que vemos a nivel cardiovascular o cerebrovascular, sino que también cosas como suelo pélvico. Yo me imagino, como conversábamos recién, el pobre piso pélvico sosteniendo toda la masa de órganos, eh, siendo tal vez un poquito más fluido en casos de falta de ejercicio, o si hay temas de nutricionales también asociados, también va a afectar negativamente y se van a constituir puntos de riesgo para obtener o generar patologías solo pélvico, ¿no? Sí, totalmente. Y hablando de esto que vos decís, por ejemplo, del hecho de la nutrición, o sea, tenemos que tener en cuenta o sea, que nuestros tejidos se nutren también, ¿no? Entonces necesitamos tener buena calidad de tejido. Por ejemplo, o sea, para una rehabilitación no es lo mismo que un tejido esté mal nutrido a que esté bien nutrido.
es algo muy común que pasa por ahí en los pospartos, en la rehabilitación de los pospartos, que bueno, hay mucha distensión abdominal, los tejidos se distienden mucho, la línea alba, que es la que separa los rectos abdominales, se estira mucho y demás. Y un cuidado, o sea, principal y fundamental es la buena alimentación en el posparto, ¿no? La buena alimentación siempre, ¿no? Pero, o sea, la buena alimentación, la buena hidratación de esos tejidos, porque se están recuperando, los estamos acompañando en su recuperación y digamos, si no tienen de dónde agarrarse para trabajar correctamente, si no están bien nutridos, el resultado va a ser diferente, ¿no? Entonces, va a Ahí ser, va a ser más difícil. claro. Sí. Mara, hay un concepto que yo lo he visto, digamos, porque converso con varios anestesiólogos y con varios cirujanos. Y hay un concepto que no sé qué tan nuevo es, que es el concepto de prehabilitación. Y es un poco la idea de rehabilitar, digamos, antes de que ocurra la injuria o el daño. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene patología de rodilla y se va a operar, entonces antes de que venga la cirugía, comienzo con cosas con alguna modificación de estilo de vida, alguna mejoría en la parte cardiovascular y algún fortalecimiento de cuádriceps. Versus esperar a que ocurra el daño y después dedicarse directamente a la rehabilitación una vez que ha ocurrido el daño. ¿Tienes tú alguna noción de este concepto? ¿Te suena algo? ¿Crees que sería algo aplicable pensando en, digamos, ya sabemos que tal persona va a sufrir, como decía la paciente recién, o una de las personas conectadas decía, ya tuve una histerectomía, bueno, ya sabemos que va a ir a la histerectomía, ¿por qué no desde antes parto con algunas cosas que van a mejorar sus resultados en suelo pélvico? Uh-huh. No Sí, sé si o eso es sea, totalmente, no, o sea, no la conozco como con ese nombre, pero nosotros, o sea, lo llamamos siempre, o sea, eh, un abordaje, o sea, en el caso de quirúrgico, o sea, prequirúrgico y posquirúrgico, o la preparación o sea, la preparación previa kinésica del parto hacia, o sea, con una idea hacia el parto en sí. Y la cuestión es tener, o sea, es llegar a esta cirugía o llegar a este parto con buena, o sea, con buena calidad de nuestros tejidos, sabiendo cómo hacer diferentes actividades desde el minuto cero de posquirúrgico o de posparto, ¿sí? De repente, desde cómo levantarme, cómo tengo que contraer mi musculatura abdominal para levantarme correctamente, o sea, toda una serie de pautas que si las empleamos desde el minuto cero del postquirúrgico, ya estamos ganando un montón. O sea, no estamos, por ejemplo, nosotros siempre recomendamos tener tu consulta de piso pélvico postparto aproximadamente después de las 4 semanas si tuviste un parto vaginal y después de las 6 si tuviste un parto por cesárea. O sea, pero en todo ese tiempo yo puedo tener un montón de pautas que las aprendí en el pre, ¿sí? Lo mismo con las cirugías, me van a estar ayudando un montón durante ese tiempo. O sea, es un mes o un mes y medio, es un montón si yo estoy haciendo las cosas de una forma no correcta, ¿sí? Me puede ayudar un montón. Entonces, siempre es o sea, es la indicación, o por ejemplo, en las cirugías de tracto anorrectal, ¿m? O sea, si tenemos una cirugía en la cual el paciente va a esperar a la cicatrización, además, para aprender cómo defecar,
estamos muy complicadas, o sea, porque durante todo el tiempo que dure esa cicatrización y demás, el paciente tiene que, o sea, tiene que defecar, tiene que defecar sin dolor, tiene que intentar no constiparse, o sea, son un montón de cosas que tenemos que intentar cumplir y que si nosotros sabemos hacerlo, o sea, si lo enseñamos previo a la cirugía, esa cirugía va a tener un mejor impacto, ¿no? Sobre este paciente. Sí. Entonces, o sea, trabajar en lo prequirúrgico, para mí, digamos, como que avanza un montón de casilleros en lo Sí, postquirúrgico, ¿no? sí. Bueno, este concepto viene un poco de la idea de trabajo, sobre todo con adultos mayores que tienen que someterse a cirugía. Entonces, en anestesia existe, cada vez los anestesiólogos están involucrados más en la parte preoperatoria. Entonces, una de las cosas que ha estado en boga últimamente es este concepto de prehabilitación, de tomar que sea el adulto mayor, que la parte cardiovascular, cardiopulmonar no está tan buena, entonces van y hacen sesiones de kinesiología de cardiopulmonar y con eso, Claro, obviamente, se enfrentan, digamos, al momento de enfrentarte a la cirugía, digamos, es otra cosa. Y la claro. recuperación es mucho mejor. Entonces, por ahí yo creo que es una cosa súper valiosa, digamos, poder implementar este tipo de técnicas o de indicaciones para tener mejor. Claro, Así que, totalmente, o sea, porque si, o sea, si nosotros le enseñamos previamente, o por ejemplo, en este caso, esta señora que preguntó recién, si de repente nosotros le enseñamos previamente cómo tiene que contraer su musculatura cuando se tiene que levantar de la cama, o sea, y lo sabe desde previamente, desde de la cirugía, no va a estar gestionando presión tirando sobre esa cirugía que se está cicatrizando en el primer tiempo, ¿no? Es muy común que se confunda la contracción de la zona perineal con el pujo, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, lo enseñamos con biofeedback, lo enseñamos muchísimo porque, o sea, es muy común que cuando le pedís a alguien que contraiga, hace como una suerte de pujo, empujando hacia abajo. Entonces, este pujo nos va a predisponer a que se distienda todo hacia abajo, que no es lo que queremos justamente, porque terminaron de quitar un órgano, una parte de un órgano, suturaron, cosieron y demás, y nosotros le estamos tirando presión desde arriba, ¿sí? Cada vez que nos levantamos, cada vez que hacemos algo, cada vez que nos agachamos, ¿sí? Entonces, si a lo mejor nosotros empleamos técnicas previas, que simples, no es que vamos a tener 3 meses de tratamiento, o sea, vamos a ir a los puntos específicos para los cuidados postquirúrgicos y vamos a estar enseñando pautas para que esa cirugía evolucione de la mejor forma. súper. Oye, Mara, y contando un poco el tema como de pandemia y todos los protocolos que tuvieron que hacer y todo el tema que de la temática se ha sumado varias veces durante la conversación, que es un poco el tema del biofeedback. ¿Cuál es tu experiencia con el uso no ni siquiera con nuestro equipo, sino que, digamos, con la tecnología en general como apoyo a tus actividades de rehabilitación en el piso pélvico? Eh, ¿Has tenido acercamiento, no has tenido acercamiento? ¿O qué tecnologías utilizas? ¿O si alguna de estas tecnologías te permiten hacer algunas actividades de rehabilitación, o sea, perdón, de telerehabilitación? Esto es dejarle tarea para la casa y tener algún reporte de si cumplen o no esas tareas. Bien. Bueno, sí tuve la posibilidad de trabajar, o sea, sí, nosotros en la parte de pélvica tenemos muchas herramientas, por suerte, tenemos muchas herramientas para trabajar. Eh, Hablando puntualmente del biofeedback, sí tuve oportunidad de trabajar con manométrico y con electromiográfico. Durante el tiempo de la pandemia, bueno,
no tuvimos la posibilidad porque, bueno, por ahí antes el equipamiento que había acá eh, es un equipamiento que no lo pueden adquirir los pacientes, o sea, es como muy elevado en el costo y demás, y por ahí no podíamos tener la posibilidad de tener un reporte. ¿Sí? Por eso es como que tratábamos de enseñar al máximo para que puedan reconocerse y demás, y ese por ahí fue el único, el único feedback que tuvimos durante ese tiempo, que bueno, por ahí como decíamos, en ese caso, o sea, no era el ideal, pero era lo que teníamos en ese momento. Pero bueno, no teníamos la posibilidad de tener un reporte. En sí, el uso el uso de mucha aparatología, lo que nos va de mucha a la aparatología que utilizamos, lo que nos va a ayudar es también un poco a corregir y a mejorar estas curvas que vemos en el biofeedback, ¿no? Por ahí, bueno, para los que no saben, el biofeedback nos da la posibilidad de captar la actividad muscular y registrarla en una pantalla, y por ahí para más allá del trabajo visual que tenga el paciente, que puede ver estas curvas y puede de ahí registrar para poder mejorarlas y demás, también tenemos que aplicar cierta aparatología para poder mejorar la calidad de los tejidos musculares y demás, y que ayuden a que en la actividad estas curvas se registren mejor también, ¿sí? Es es un mix, digamos, de cosas. Súper. ¿Y hay algún tipo de aparatos o tecnologías que tengan disponibles para poder entregarla a los pacientes? Esa es una pregunta. Y la otra es si ustedes digamos, son afortunados porque tienen aptos aparatos, aptos dispositivos. Pero, ¿qué pasa, digamos, en otros lugares probablemente alejados de la capital o con menos recursos, que tienen menos disponibilidad, o en consultorios públicos donde asiste mucha gente, muchas mujeres con esta problemática? eh, ¿qué tipo de aparato? A veces probablemente no hay ni siquiera disponible un kinesiólogo especializado en suelo pélvico, que es como digamos, el punto de partida de todo el cuento. ¿Cómo lo hacen? Esa que la tenemos en todos lados, acá también, sin duda. Pero ¿cómo lo enfrentan ustedes? Bien, o sea, bueno, nuestro país es muy grande, es muy largo, el de ustedes también es muy largo, pero el nuestro es mucho más ancho. Sí, entonces, bueno, lo cierto que es que la parte pública es en la parte en la que menos hay presencia de kinesiología, o sea, la hay, pero menos hay presencia de kinesiología de piso pélvico. Eh, Sí, sí o sea, durante la pandemia que traemos esto y todo, o sea, la verdad es que no tenemos mucha posibilidad nosotros de que los pacientes tengan en su casa equipamiento, ¿sí? Nosotros en los consultorios tenemos y también... también por ahí, o sea, nos vamos arreglando como mucho, o sea, mucha aparatología no entra a veces en nuestro país, o sea, un montón de cuestiones, y bueno, y vamos arreglándonos, digamos, con lo que tenemos. Pero es un poco complicado poder acceder para un paciente porque los equipamientos que digamos que teníamos antes son equipamientos como muy costosos como para que un paciente lo tenga en su casa. Claro. Bueno, otro mismo problema que tenemos acá. Y bueno, en ese sentido, no sé si tuviste oportunidad has tenido oportunidad de trabajar directamente con el EMG1, que es el sistema que hemos diseñado nosotros, y si has tenido la oportunidad de ocuparlo directamente el piso pélvico, ¿cuál ha sido tu experiencia? Sí, bueno, yo ya hace un tiempo que lo estoy utilizando. Nada, la verdad que, bueno, me resulta muy, ¿no?
para alarde, pero o sea, me resulta muy cómodo, es un equipo muy liviano, muy versátil, muy cómodo para usarlo en diferentes dispositivos, o sea, lo puedes usar en celu, lo puedes usar en tablet, en la compu, y tiene muy buen registro. Hay algo que me gusta mucho, que tiene la capacidad de poder elegir el tipo de electrodo para la parte pélvica, si es el superficial o el intercavitario, que eso me parece muy bueno. Sí, y la verdad que me ha dado como bastante adherencia en sí a ciertos tratamientos, porque o sea, tuve la posibilidad de poder, es algo pequeño y demás, y tuve la posibilidad de poder dárselos a ciertos pacientes para que puedan llevárselos a su casa y puedan hacer su seguimiento de ejercicios y yo poder verlo a través de la plataforma de web. Wow, qué bien. Oye, ¿y cómo les fue a esos pacientes? ¿Cómo anduvieron? ¿Les sirvió? ¿Lo pudieron ocupar en la casa? Porque un detalle, digamos, que nos pasaba a nosotros con los pacientes algunos que tratamos de hacer un piloto para que se lo lleven para casa, era que también al paciente le gusta tener su espacio físico y de tiempo en la consulta para Ujú. tener un espacio físico, mientras que si estoy en la casa voy a estar con mi marido, están los hijos que necesitan tarea y tengo que cocinar, en cambio aquí en la consulta nadie me molesta. Y muchas personas no lo ocupaban tanto en la casa por estas problemáticas que se entienden, y sí, preferían continuamente ir a su terapia presencial. No sé cuál fue tu experiencia en ese sentido, si lo pudieron hacer y si los resultados, digamos, les ayudó a mejorar sus resultados en rehabilitación del piso pélvico. Bien, a ver, sí, esa es una realidad, es una limitante. Yo por ahí fui eligiendo, en ese sentido, por ahí a los pacientes previamente, porque o sea, les iba preguntando, bueno, a ver, tengo la posibilidad de poder darte el equipo para que te lo lleves para que te lo lleves a tu casa, pacientes con los que por ahí tenía mucha confianza, y que puedas hacer esto. ¿Crees que lo vas a poder hacer? ¿Vas a poder tener el espacio? ¿No? De verdad. Bueno, por ahí digamos como que los iba seleccionando bastante en ese sentido, o sea, o en el paciente que viene y que te dice dos o tres sesiones seguidas y te dice, no encontré el tiempo para hacer los ejercicios, no pude, bueno, eso ya, viste, como que ya sabes que ya el puerto no va a ser bueno, digamos. Pero sí, la verdad que, o sea, que la mayoría a los que se lo di, eh, la verdad que se engancharon mucho con la terapia y bueno, y avanzaron bastante más rápido, ¿no? Porque tienen la posibilidad de poder trabajar con una forma más visual de poder ver cómo están trabajando en sus ejercicios. No, o sea, te fue súper bien con los... ¿Y cuántos pacientes, digamos, o has podido, digamos, reclutar para este No piloto? fueron muchos, tendría que ver porque lo tengo anotado, pero deben haber sido unos 6, 7 Ya, que se los di y, o sea, que tuvieron, que, que hicieron, digamos, los ejercicios. Se los di a algunos más, se los debe haber dado como unos 10, poner una cosa así, eh, pero, pero que se engancharon con poder hacer lo que lo pudieron hacer, deben haber sido unos 6, más o menos. súper. Wow. Y eso tú dices que no mejor o sea, no mejor, digamos, en términos, porque finalmente el outcome o el resultado clínico es, digamos, mejoría en la sintomatología, pero tal vez lo alcanzaron más rápido, ¿no? Claro, sí. O sea, pudieron avanzar más más rápido en llegar, digamos, a ciertos objetivos dentro de los ejercicios.
poder. O sea, me parece súper genial porque una de las cosas que nosotros quisiéramos, nos encantaría, es armar o favorecer la generación de software como clínicas en atención primaria, los consultorios de atención pública, en los cuales se pueda capacitar tal vez a algunos kinesiólogos y, digamos, entregar algunos de estos equipos para que los pacientes tengan un mini consultorio de piso pélvico de algunas de las cosas más frecuentes y también puedan entregar algunos de estos equipamientos a domicilio. Eh, alguno como de nuestros sueños, digamos, las cosas que nos encantaría. Realmente requiere harto trabajo, formación de los terapeutas, porque no es, digamos, fácil entender todo este tipo de cosas y, digamos, a nivel de kinesiología o de terapia física, posiblemente la formación de pregrado no es tan avanzada como lo que requieren ustedes conocer de suelo pélvico para poder tratar efectivamente a un paciente. Entonces, tampoco uno esperaría que sean terapeutas que puedan resolver todo el abanico de posibilidades, pero sí probablemente capacitarlos en algunas cosas más frecuentes y darles algunas herramientas puede ser una, una estrategia interesante que se pueda explorar. ¿Qué opinas de alguna cosa como esa? Sí, totalmente. Totalmente que sí. O sea, sí que en la formación de pregrado, o sea, no tenemos, bueno, ni hablar yo hace 18 años que estoy recibida, así que ni se hablaba de piso pélvico, o sea, en mi facultad, ni... así que, o sea, en el pregrado, o sea, sé que hoy sí está un poco más presente, tampoco tan en profundidad, pero está un poco más presente y, bueno, sería ideal que se pueda abordar desde desde ese ámbito, o sea, que se den cuestiones básicas, eh, que se integre desde el pregrado, o sea, totalmente. Y ni hablar de que Sí. poder armar en alguna institución, sea, no sé, sea pública o privada, pero de repente donde se hagan a lo mejor rotaciones de los alumnos de facultad, eh, poder armar algún espacio donde poder hacer prácticas sería, sería genial. Acá todavía no ocurre en el pregrado. Mm. Bueno, ahí lo bueno es que tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Sí? Sí, hay mucho para trabajar. Por suerte, hay mucho para hacer. Sí, es un buen problema que tener. Así que, bueno, harto trabajo, hartas cosas que hacer. Oye, Mara, bueno, para ir cerrando, no sé si alguna otra cosa que nos quieras comentar, alguna otra experiencia que sea valiosa para las personas que están, digamos, conectadas, que acá, digamos, son muchos, probablemente muchos que son terapeutas y también, como salió por ahí, también personas que sufren dolencias de piso pélvico. Mira, aquí se puede dar información de contractura del suelo pélvico, pregunta Mónica Maggi 52. Ujú. Bien, bueno, estuvimos charlando un poquito recién, ¿no? Sobre algunas de las disfunciones que se podían dar en el triángulo posterior, o sea, la contractura, digamos, del suelo pélvico mayormente, o sea, puede dar muchas sintomatologías, si bien puede dar tanto en lo anterior como en lo posterior, sí, pero muchas veces se habla de contractura del suelo pélvico cuando se habla de la contractura del elevador del ano, ¿no? Que es una musculatura que da mucha sintomatología de dolor, de defecación obstruida, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, información que te puedo dar es que se puede tratar, que hay un montón que hay un montón digamos, de técnicas, de métodos que podemos emplear para poder relajar esa musculatura y darle nuevamente la capacidad de poder contraerse y relajarse bajo un control motor, como lo podemos hacer, por ejemplo, con el biofeedback. Así que nada, que te acerques
kinesiólogo de piso pélvico más cercano que tengas y que puedan empezar a trabajar en eso porque realmente la sintomatología se revierte mucho. Acá dice, nosotros en la UNN, que esa, no sé qué universidad es, ahí me ayudas, Mara, dice, lo Ah, estamos poniendo en es práctica. es la Universidad Nacional, creo que es la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Sí? Si no lo Ah, estoy ya. errando, si no lo estoy errando, creo que es la Universidad, no, Nacional del Noreste. Del Arre. noroeste. Nacional del Noreste, sí, sí, sí. Bueno, Pero sí creo que es la. del Ujú. noreste. Y, Lo están poniendo en práctica. Bueno, genial, genial, buenísimo. buenísimo. Así que, Entonces, ¿dónde no consigo a nadie y lo me curo? No sé. a ver qué No lo dice. No consigo a no lo encuentro. nadie y los ginecólogos no saben. Bueno, en tal caso, como decíamos antes, o sea, podrías tratar de buscar alguna rehabilitación, telerehabilitación, o sea, alguien que te atienda de forma online, que seguramente te vas a saber dar mucha información y un montón de trabajo que te va a poder ayudar. O sea, tratar de buscar de esa forma si no tenés en ningún lugar cercano. Por ahí a veces trabajamos con alguna sesión presencial, los pacientes a veces vienen de otro lado, tenemos una sesión presencial, los evaluamos, vemos, a lo mejor hacemos una sesión un poco más larga, entonces, bueno, o sea, abordamos muchas más cosas y después les hacemos un seguimiento virtual. Hay muchas opciones, así que nada, busca porque hay opciones. Sí, a buscar ahí porque, bueno, puede ser bien molesto eso. Eh, y bueno, para lo que te decía antes, sí, era la Universidad del Nordeste, Bien, como es bien la me de había. Corrientes, está bien, estaba bien, estaba bien. Perfecto. Oye, no sé si hay alguna otra mensaje, alguna otra idea que quisieras transmitir antes de ir cerrando ya la transmisión en vivo. Sería buenísimo que se pueda implementar desde las carreras de grado, sí, bueno, eso que decíamos. Eh, bueno, a ver, en principio, gracias por la invitación. La verdad que siempre es un gusto poder juntarnos a charlar sobre estos temas, sobre la innovación tecnológica que también nos viene y nos ayuda en nuestras terapias. La posibilidad de poder contar hoy en día con el equipamiento de EMG One acá en nuestro país, que creo que nos va a ayudar mucho a todo el área kinésica, por ejemplo, por lo menos que es la mía, tiene un montón de aplicaciones más, pero yo un poco hablo con mi camiseta de kinesióloga. Así que bueno, gracias por el esfuerzo y de poder tener hoy en día, contar con la tecnología de ustedes. No, muchas gracias, Mara, por haberte tomado el tiempo para mí. Yo sé que también estás muy ocupada, tienes muchas cosas, así que muchas La vida. gracias por conversar estas cosas eh, y también por, digamos, estar con la camiseta puesta con BMX One, que también digamos, al margen de que nosotros somos los creadores y somos la empresa, digamos, que lo patrocina todo, nos interesa mucho llegar a la gente y que este tipo de tecnologías, digamos, estas soluciones que son más accesibles puedan ir llegando a gente, digamos, en lugares recónditos de distintos lugares de los países, de nuestros países, tan Ujú. eh, vericuetos por todos lados y geografías tan diversas, digamos, así que esa es un poco la idea. Y voy a mandar un saludo acá a tres clientas, digamos, que son de Argentina, que recientemente adquirieron el MG One, que es la licenciada Rita Oviedo de la ciudad Centenario, en provincia de Neuquén. ¿Eso es estoy perdido, esto es para el norte de Buenos Aires o es para el interior? No, Neuquén es el sur. Es el sur.
para el Súper. sur y al lado de ustedes. También la licenciada Cristina Martín de la ciudad también de Neuquén, provincia de Neuquén, y Dalila Sansini de la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires. Así que tres clientas que han adquirido recientemente el equipo, así que un saludo para ellas y bueno, además está decirlo que también para ellas y Esperamos para sus todas las personas comentarios. sí, que adquieran el equipo, tenemos harta información en nuestra página web de cómo usarlo y si tienen cualquier dificultad, problema o comentario o algo que no funcione bien, nuestras redes están, nos comunican, tenemos varios lugares por los cuales nos pueden contactar, página web, Instagram, etcétera, y generalmente estamos bien conectados con los clientes en caso de que siempre surgen algunas dificultades, pero siempre las logramos sacar adelante. Así que es un abrazo, muchísimas gracias a todos por conectarse, por darse el tiempo y bueno, nos veremos acá en alguna otra Por estar acá. oportunidad hablando de algún tema. Bueno, bueno, también agradecida a todos por estar ahí escuchándonos y que tengan buenas noches y bueno, buenas noches para vos también, Hachi. Genial, un abrazo para todos y adiós. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches.